Estamos con Telvina Tesio. Perfecto. Bueno, Etelvina Tesio es una historiadora, escritora, licenciada en historia, y ella nos va a hablar de esta particular ponencia, ¿no? Que son las mensajeras de duelo, tarjetería fúnebre. Así que con esta presentación le damos lugar al video que ella nos envió para este último día. Estamos hablando de mensajeras de duelo. Nos referimos a la tarjetería fúnebre. Es un lenguaje de luto. Es un género que no fue muy abordado con detalles, pero estaba muy arraigado y lo trataremos en una dimensión casi centenaria. Es un acervo más del arte funerario, eh, en la tarjetería fúnebre. Para ubicarnos, diremos en esta introducción que eran aquellas informaciones que mandaban los deudos ante la muerte de un ser querido a los familiares y amigos para comunicarles el deceso, para invitarlos a participar de un funeral, para agradecerles porque los acompañaron en ese momento tan triste, o bien para dejarles un recuerdo del mismo. Ahora, ubiquémonos en qué tiempo se hace la investigación. Desde los años 20 hasta los años 80 del siglo XX, porque al llegar a los años 80 desaparece esta modalidad por completo. Pero hay un periodo en que el luto se agudiza, se exalta en todas las expresiones, llámese indumentaria, en la ornamentación del templo, en las exequias, y también se traduce en la tarjetería fúnebre. Porque todo se llena de negro. Esta exaltación se ve acentuada por mucho negro, que es el símbolo del luto, por supuesto, este color en Occidente. Ahora, hablando, ¿dónde ubicamos este hecho territorialmente? ¿En qué región? Pues nos referimos dentro de la República Argentina, en la provincia de Córdoba y en la región noreste. En ese sector está la localidad de Portilla, y de su archivo municipal se han extraído todo este material para su estudio. Son centenas, miles de tarjetas fúnebres, algunas repetidas por supuesto. ¿De dónde provenían? Pues de localidades que estaban en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba y del departamento Castellanos de la vecina provincia de Santa Fe, de más de 50 localidades. Desde allí partían estas tarjeterías fúnebres que llegaban a familias de porteña en ocasión de que fallecía algún familiar. Y luego ellas terminaron por donarlas al archivo, de donde nosotros hemos usado para esta investigación, y también de otras colecciones privadas. Ahora, ¿quiénes fueron los artífices de este material? Pues las imprentas. Ellas conseguían, digamos, el material base de las casas mayoristas, que provenían o estaban en ciudades importantes de la Argentina, como Buenos Aires, Rosario, entre otras, que ya venían, y ellas solo tenían que imprimirle el texto que la familia del fallecido le aportaba. Ahora,
vemos que en esta investigación nos interesó detenernos en sus características, sus contenidos, cuántas semejanzas o singularidades tenían, cómo el progreso fue imponiendo su sello y cómo la tecnología también mostró imágenes más nítidas, incluso cuando aparece el color en ellas. Por ejemplo, las franjas o los bordes negros que tenían, en un primer momento eran más anchos, luego van siendo más pequeños, lo mismo los sopios que las contenían. Luego el negro fue reemplazado por el color gris, también las franjas más anchas, luego eran más pequeñas, luego ya desaparecen estas dos tonalidades y son blancas, pero o color beige, pero con imágenes sacras, ya más perfeccionadas. Vemos entonces cómo para especificar tratamos de 4 grupos importantes de tarjetería fúnebre. Una de ellas es la de defunción. Luego, las de agradecimiento. En tercer lugar, hablamos de aquellas que mandaban para invitarlos a un funeral y luego algunas que servían de recordatorio. Pero tenemos que tener en cuenta que en aquella época se enviaban a la familia pequeña y a la familia grande, a los primos, sobrinos, tíos, a los que vivían en la zona donde fallecía la persona, pero también a lugares lejanos, a los allegados, a los conocidos, a todos aquellos con los cuales tenían relaciones sociales o laborales. Bueno, empecemos por ver qué pasaba cuando fallecía la persona. En la casa era todo conmoción y dolor, por supuesto. Pero había que tomar decisiones inmediatas. Por ejemplo, despejar una habitación porque allí se hacía la capilla ardiente. Acudir a la empresa fúnebre para que aportara su servicio. Alguien iba a contactarse con el sacerdote para saber si le iban a dar una bendición o era una misa de cuerpo presente. Y otros iban a la imprenta para que se confeccionase de inmediato la tarjeta de defunción. Tengamos en cuenta que a las 24 horas como máximo ya se daba el sepelio. Por lo tanto, las imprentas, cuando recibían la información de que alguien había fallecido, se ponían inmediatamente se abocaban a ese trabajo. Demoraba más o menos unas 2 horas y se encargaban desde 400 hasta 1000 si era una persona muy destacada de la localidad. Ahora, tengamos en cuenta que primeramente la vía oral era la comunicación más rápida, pero también estaba el teléfono, o bien la radio o los diarios. Pero este medio de comunicación, el escrito, que era encargado por los deudos y que se hacía en gran cantidad, fue el medio más usado por décadas. Entonces nos vamos a detener ahora a hablar de la tarjeta de defunción. ¿Qué toco? Ay, ¿qué toco? ¿Qué toque más? La más usada en todo el periodo de que estamos hablando, desde los años 20 hasta los años 80, que desapareció esa costumbre, fue la rectangular. Una cartulina orlada de negro con una imagen sacra en su costado, que podía ser
una palma, la cruz, un ángel, la imagen de Cristo. Y el sobre, por supuesto, también tenía el mismo detalle en todos sus bordes. Las de niños eran tarjetitas como las de identidad, totalmente blancas, y los sobres tenían una banda en un ángulo negro que denotaban que era tarjetería de luto. Ahora, la que se impuso en ese periodo de más vigor del luto fue la amplia, totalmente cubierta de negro, que mostramos en un primer lugar y que poseía distintos pliegues en sentido vertical y horizontal, y terminaba como si fuera un sobre con una solapa. Pero luego ya fueron siendo más simples, aunque el texto siguió siendo el mismo. ¿Qué se colocaba? En la parte superior, el nombre del fallecido. A continuación, la fecha que se dio y la edad. La sigla que en paz descanse. Luego, confortado con los auxilios de la Santa Religión y bendición papal. Y luego venía toda la nómina de los familiares que invitaban, los acompañaran al sepelio, y que especificando dónde se daría sepultura, en qué cementerio, a qué hora, previo paso por el templo. Luego, en la postdata de la misma tarjeta, se especificaba el domicilio donde se daba la velación y la hora del Santo Rosario de la noche. Y si tenían un agregado más, no enviar flores, entonces podían especificar a qué entidad de bien público se podía hacer una donación en su nombre, o bien se podía encargar una misa por el eterno descanso de esa persona fallecida. Ahora, en la misma sala velatoria, la empresa fúnebre colocaba un soporte donde había, aparte de tarjetas de defunción para aquellos que venían desde las distancias y que no las habían recibido, porque tengamos en cuenta que en la localidad se repartían con premura en bicicleta, y si el fallecido era del campo, pues salían coches con esa carga fúnebre a repartir, o si tenía relaciones en el campo, con esta carga fúnebre a repartirlas también. Entonces, en ese soporte que estaba en la sala velatoria, había unas tarjetas en blanco con una lapicera, y los que acudían ponían su nombre y su domicilio. Y luego las empresas fúnebres procedían a hacer las tarjetas de agradecimiento. Que eran muy simples, como las de identidad. Las primeras tenían un poco más grande el borde negro, las otras muy pequeñas, y el escrito era muy simple. La familia se citaba el nombre del fallecido, íntimamente agradecida. Hacia los años 50 apareció, para cumplir con esta función, la estampita colorida. Primero eran pequeñas, luego ya más grandes. Eso es en cuanto al segundo tipo de tarjetería. Ahora vamos al tercero. Nos referimos a los funerales. La familia ya tenía más tiempo, acudía a la imprenta y para encargar la tarjeta de funerales. ¿Cuál fue la típica? Una cartulina quebrada por la mitad, como un tipo libro. Fue el modelo que más se vio. En la parte de la tapa
había una imagen sacra. Podía ser el corazón de Jesús, Cristo, una cruz, una tumba, porque las misas se hacían al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al aniversario. Eran muchos los funerales y se mandaban las invitaciones para todos ellos. Incluso los últimos, ya cuando ya pasaban del año, se incluían en la misma tarjeta más de un familiar fallecido. En la parte, en la contratapa, digamos, de este pequeño libro, que tenía solo 2 hojas, estaba el listado de los familiares que invitaban al funeral, estableciendo qué parroquia, qué día, qué horario y, por supuesto, de dónde partía, de qué localidad. Y en la parte interna se observa en una de las caras la foto cliché o foto pegada del fallecido. Luego está el nombre del fallecido, cuándo falleció, y ahí mismo o en la otra página, numerosas reflexiones místicas, jaculatorias, y después ya fueron perfeccionándose con el tiempo, con otras características, pero se mantuvo más o menos el mismo modelo. Ya fueron quitándole el color negro en sus bordes, se modernizaron más. Cuando incluían a más de un familiar, por ejemplo. Y también apareció el color en este tipo de tarjetería. Ahora, en los funerales se repartían otro tipo de tarjetas para que tuvieran como recuerdo del fallecido, los llamados recordatorios. No había un modelo determinado, podía ser un estampo como la de agradecimientos o bien podía ser un tipo libro como de los funerales. Se optaba por cualquiera de ellos y se repartían en el mismo funeral o bien se mandaban también vía postal. Tenían en la parte posterior la imagen, o dentro de la imagen del fallecido, su nombre, el día que había fallecido y algunas jaculatorias. Y algunas terminaron siendo ya de un buen papel con la imagen, digamos, de una fotografía del fallecido, tipo señaladores, los últimos que se han registrado. Estos son los 4 tipos esenciales de tarjetas que circularon desde los años 20 hasta los años 80, siendo esa muy plagada de negro, con varios pliegues para cerrarla, la más llamativa de todo el periodo. Pero también se hicieron otras tarjetas fúnebres en menor cuantía. Por ejemplo, se compraba un papel en las imprentas bordados de negro con los renglones para mandar, por ejemplo, pésame por escrito, por correo, si no se podían llegar hasta para compartir con las familias ese momento triste. O bien, había unas tarjetas que suspendían bodas, porque fallecía algún miembro de la familia y tenían que postergar la fecha, así que se mandaban a los invitados. O bien, había otro tipo también de tarjetas que desde las ciudades enviaban a los deudos de las empresas que hacían elementos para ornamentar los panteones o las tumbas. Entonces, así le ofrecían a través de esta tarjeta sus servicios a los deudos. Pero todo esto que hemos hablado, si bien la investigación se realizó en esta región del noreste de Córdoba, no fue algo privativo de él,
porque desde Alemania llegaron a familiares de aquí tarjetas de este tipo, fúnebres también, y desde Italia recordatorios a sus familiares que vivían en la zona. Y si recorremos libros de historia, vemos que ya en la época de la independencia se usaban las tarjetas fúnebres. Y, por ejemplo, a fines del siglo XIX, en un diario de Córdoba, una imprenta hacía publicidad de que disponía de hermosas tarjetas para este uso fúnebre de distinto tipo. Así que en Occidente se usó esta modalidad en distintos lugares. Nuestro estudio se centró en el noreste de la provincia de Córdoba, dentro de la República Argentina. ¿Qué quedó de todo esto hoy? Pues, desde los años 80 se dejó de imprimir, pero las imprentas las empresas fúnebres notifican a los diarios, a las radios que tienen sus espacios, de las necrológicas del día. Y también en las redes aparecen. Y con respecto a los funerales, ya no existe más el funeral personal, pero sí en las misas de sábado y domingo, dentro de todas las intenciones que se ponen, están las rogativas por los difuntos. Y es una larga lista donde los familiares piden por el alma de sus fallecidos.